Hola, mi nombre es Diana Bernal y les voy a presentar dentro de los enfoques de evaluación del pensamiento computacional la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica tendría entonces un objetivo de evaluar y reconocer las habilidades y conocimientos de los estudiantes en contextos determinados, en este caso los relacionados con el pensamiento computacional en contextos escolares. Entonces vamos a hablar un poco sobre la evaluación diagnóstica. Voy a hablar del texto sobre test de pensamiento computacional, diseño y psicometría de Marcos Román González, Juan Carlos Pérez González y Carmen Jiménez Fernández. En resumen, este artículo nos sitúa el pensamiento computacional como un referente de innovación educativa por su importancia en la formación de competencias para el siglo XXI. En el artículo, en el resumen del artículo, también nos hablan un poco sobre que todavía no existen claridades de cómo incluir el pensamiento computacional en las distintas etapas de formación de los sistemas educativos y por ende tampoco, digamos, procesos evaluativos para estas habilidades de pensamiento. Y también el artículo presenta cómo desarrollaron entonces este grupo de investigadores un test de pensamiento computacional, su desarrollo y su aplicación a estudiantes españoles entre los 12 y 13 años, y también nos muestran los resultados de dicho estudio. Entonces, en la introducción nos hablan un poco del cómo manejar el lenguaje de las computadoras mediante el pensamiento computacional y nos llevan a pensar sobre, primero, el pensamiento computacional como habilidad indispensable en contextos actuales, es decir, ellos hablan un poco del código alfabetización que nos enseña a los niños y a las niñas a lenguajes de programación o lenguajes computacionales. También nos hablan un poco del pensamiento computacional como elemento central de las disciplinas STEM, que son disciplinas que buscan generar habilidades o competencias para el siglo XXI. Y por último, el consenso, ¿sí? Estamos en búsqueda de un consenso sobre la definición de qué es pensamiento computacional, teniendo en cuenta los primeros planteamientos desde el 2007 hasta hoy, y cómo se llega a formar el concepto de pensamiento computacional. Bueno, por otro lado, el artículo también nos muestra un contexto, el contexto en el cual se piensa aplicar este test para medir o para evaluar el pensamiento computacional. El primero es cómo integrar el pensamiento computacional a los contextos educativos, ¿cierto? También el artículo nos habla de cómo evaluar las habilidades de pensamiento computacional en contextos educativos, ¿cierto? Y por último, nos proponen el diseño de un test para medir los niveles de pensamiento computacional en estudiantes de secundaria. Entonces ya vamos a ver detenidamente un poco qué tiene los componentes de este test de pensamiento computacional, una descripción como a grandes rasgos. Primero, pues el diseño se inicia con escuelas secundarias en España en octubre del 2014, ¿cierto? Este test de pensamiento computacional tiene una longitud, la primera versión está compuesta por 40 ítems y luego de una revisión por unos expertos, la longitud queda en 28 ítems de selección múltiple, ¿cierto? El objetivo pues de este test de pensamiento computacional es medir el nivel de desarrollo de pensamiento computacional en los sujetos que son objeto de estudio o en las muestras de estudiantes. Aproximadamente 400 estudiantes fueron a los que se les aplica el test de pensamiento computacional. La población objetivo, como ya les comentaba, es una población escolar española entre los 12 y los 13 años. La prueba objetiva es una prueba de selección múltiple con 4 opciones de respuesta, solo una correcta, y el tiempo en que se realiza este test de pensamiento computacional es aproximadamente de 45 minutos. Las dimensiones que se buscan evaluar con este test de pensamiento computacional, primero es el concepto computacional abordado en el contexto escolar. Segundo, los entornos interfaz del ítem. También el estilo de las alternativas de respuesta de cada uno de los ítems, la existencia o inexistencia de anidamiento en los mismos y la tarea requerida. Entonces aquí está
La aplicación del test se hace mediante un formulario de Google Maps. Ya lo vamos a ver. Este es el test de pensamiento computacional que está, digamos, que es el que muestran los autores en el artículo. Esta es como la primera parte del test. Estas son las instrucciones y dan ejemplos de cada uno de los tipos de preguntas que va a haber, ¿cierto? Este primer ejemplo sobre movimiento. Este segundo ejemplo también tiene que ver con la creación de algoritmos y el tercer ejemplo que también tiene que ver con algoritmos de movimiento. Estos son los ejemplos que se dan y pues aquí si le damos siguiente pues seguimos revisando el test. ¿Listo? Este es el ejemplo del test que estaba en el artículo y estos son los ejemplos de las preguntas de este test. La primera es repetir veces, laberinto visual de fechas sin adivinamiento y completamiento. Este es el primer ejemplo. El segundo es el ítem 7, que es el de bucle, repetir, ¿cierto? Digamos que la interfaz es una visual por bloques y el sin anidamiento, es decir, por depuración. Y el tercero ejemplo que nos dan es el de bucle también, repetir, laberinto, visual por bloques y también con anidamiento, no por depuración, sino por secuenciación esta vez. Estos, digamos, son un poco como las tablas de resultados que nos dan allí luego de aplicar la prueba o el test, ¿cierto? Aquí, digamos, están las características de la muestra, digamos, por grado, ¿cierto? Y por sexo, género, chico, chica, y el total fueron 400 estudiantes. Aquí nos muestran las estadísticas descriptivas de la prueba, media, mediana, moda, la simetría, la desviación estándar, etc. Aquí están los datos y estos son los percentiles de los resultados. En esta figura vemos el acierto, la tasa de acierto por ítem, ¿cierto? De cada una de las 28 preguntas que se componen del test. Ay, perdón. Y aquí la puntuación total, este es el histograma de las puntuaciones totales del test de pensamiento computacional, ¿cierto? Vemos que, digamos, la mayor frecuencia se encuentra entre las preguntas número 15 y 16. Aquí está la gráfica. ¿Qué conclusiones nos presenta entonces este artículo? Primero, que el test de pensamiento computacional presenta un grado de dificultad acertado, o sea, un grado de dificultad medio para que la población a la que fue aplicado este test, digamos, poder medir, digamos, las habilidades de pensamiento computacional con una dificultad creciente a lo largo de los ítems, tal como se recomienda en el diseño de las pruebas de aptitud o las pruebas diagnósticas. Dos, que el rendimiento del test se incrementa con el curso académico, es decir, entre más alto sea el nivel académico, pues digamos se incrementa el rendimiento de este test, algo coherente con la hipótesis que plantean o que ellos plantean en el artículo, que el pensamiento computacional es una aptitud cognitiva de solución de problemas y por lo tanto está vinculada con el desarrollo madurativo evolutivo de los sujetos. Y por último, mediante el test se estudió la fiabilidad del pensamiento computacional utilizando dos tipos de medidas. Primero, las medidas son medidas ya validadas relativas a variables supuestamente próximas al pensamiento computacional, tanto que tiene que ver con razonamiento lógico, resolución de problemas o aptitudes perceptuales atencionales, y también medidas alternativas de pensamiento computacional como selecciones de ítems y tareas que vienen siendo utilizados en concursos internacionales de promoción del talento computacional o de este tipo de pensamiento, habilidades de pensamiento, en este caso habilidades de pensamiento computacional. Esta entonces sería la presentación del artículo. Muchas gracias.